Mi novio me pidió que le prestara dinero para su ex que perdió su trabajo. Le dije que no, y él se fue con mis ahorros. Entonces tomé medidas extremas. No sé en qué momento dejé de ver las señales. O si simplemente me acostumbré a ignorarlas. Tal vez porque necesitaba creer que esta vez sería diferente. Que él era diferente. Que no terminaría convertida en una más de esas historias que ves en foros de mujeres engañadas y usadas. Pero ahora lo soy. Lo fui. Me llamo Mariana. Tengo 33 años. Y hasta hace unos meses vivía con un tipo que creí amar. Su nombre es Darío. Alto, atractivo, de esos que saben cómo mirarte para que bajes la guardia. Me enamoré sin pensarlo, y cuando me di cuenta, ya estaba hundida hasta el cuello. No solo emocionalmente, sino también financieramente. Porque cuando amas así, con una fe casi infantil, no pones límites. Y él lo sabía. Llevábamos poco más de 2 años juntos. Nos conocimos cuando estaba terminando mi diplomado en psicología organizacional, y él trabajaba como barista en una cafetería donde yo iba a estudiar. Tenía esa sonrisa fácil, esa seguridad que a veces enmascara el vacío. Nos fuimos a vivir juntos al poco tiempo. Yo pagué el depósito, los muebles, la mayoría de las cuentas. No me pesaba. Tenía trabajo estable, buenos ingresos, un fondo de ahorro decente, y la esperanza de que eventualmente él se estabilizaría. Pero Darío siempre encontraba una excusa para no avanzar. Que lo despidieron porque el jefe era un idiota. Que no podía buscar trabajo porque tenía que ayudar a su madre. Que estaba deprimido, que necesitaba espacio, que no quería sentirse menos que yo. Lo justificaba todo, incluso cuando me hablaba mal, cuando me menospreciaba por ser controladora solo porque le pedía que aportara con algo más que su presencia. Incluso cuando dejó de tocarme con ternura y comenzó a hacerlo como si le debiera algo. Un día me pidió dinero para su ex. Dijo que Sofía, así se llamaba, había perdido su empleo y no tenía cómo pagar la renta. Que se estaba quedando en casa de una amiga, que la estaba pasando mal, y que él no podía darle la espalda a alguien que había sido tan importante en su vida. Fue el primer momento en el que sentí que algo se quebraba dentro de mí. No por la solicitud en sí, sino por la naturalidad con la que me lo pidió. Como si yo fuera una extensión de su generosidad, hacia otra mujer. Le dije que no. Le dije que ya era suficiente. Que si quería ayudarla, que lo hiciera con su dinero. Que yo no iba a seguir cubriendo los caprichos emocionales de alguien que no movía un dedo por nosotros. No me gritó. Ni discutió. Solo me miró con esa expresión pasiva, como si de pronto le hubiera resultado predecible. Me dijo, sabía que no entenderías. Y esa misma noche, desapareció. Con él, también se fueron mis ahorros. Todo el dinero que tenía guardado en una cuenta común que, ingenuamente, había creado para nuestros planes. 26.000 pesos mexicanos que había reunido durante meses. Me dejó una nota escrita a mano. Perdón. Lo necesitaba más ella que tú. Ya entenderás algún día. Ese fue su adiós. No lloré. Al menos no de inmediato. Me quedé sentada frente a la hoja, leyéndola una y otra vez como si el papel fuera a cambiar de opinión. Como si fuera una pesadilla reversible. Pero no. Era real. Me había robado. Me había usado. Y peor aún, me había hecho sentir culpable por no ayudarlo a ayudar a su ex. El enojo llegó días después. En forma de silencios largos, de platos sin lavar, de noches sin dormir. Me sentí estúpida, humillada, pero sobre todo, con sed de justicia. No venganza inmediata, de esa que quema todo sin pensar. No. Algo más calculado. Más frío. Más certero. Algo que me devolviera el poder que él me había quitado. Entonces empecé a investigar. Resultó que Sofía no había perdido el trabajo. Jamás había salido de su empresa. Tenía un cargo administrativo y un sueldo considerable. ¿Cómo lo supe? Porque la busqué. Literalmente. Fui hasta donde trabajaba. Me hice pasar por una reclutadora interesada en su perfil. La vi salir una tarde, hablando por teléfono, riéndose como si no acabara de arruinar la vida de alguien. Entonces lo entendí todo, nunca fue una víctima. Ella y Darío seguían juntos. O tal vez nunca lo dejaron. Ahí comenzó mi plan. La primera vez que la vi de cerca, entendí por qué él hablaba de ella como si fuera algo más que una ex. Sofía tenía esa apariencia inofensiva de mujer calculadora disfrazada de dulzura, sonrisa impecable, ropa perfectamente medida entre lo elegante y lo casual, y una forma de caminar como si el mundo le debiera algo y estuviera por cobrárselo. La observé desde la distancia varios días, anotando todo, dónde comía, a qué hora salía, qué ruta tomaba, si volvía sola o con él. Y sí, Darío apareció.
No el mismo día, pero sí la semana siguiente. Iban tomados de la mano. Él llevaba puesta la chaqueta que yo le regalé en su último cumpleaños, y ella lo miraba como si acabara de ganarse un premio que yo nunca supe reclamar. Me temblaban las manos. No por celos. Por furia. Por vergüenza. Por esa rabia muda que aparece cuando te das cuenta de que no solo te usaron, sino que lo hicieron con cinismo, mientras tú hacías malabares para sostener una relación que ya estaba entregada a otra cama. Yo no soy una persona vengativa por naturaleza. Pero algo en mí se rompió de una manera tan profunda que ya no había vuelta atrás. Me cansé de ser la buena. Me harté de ser la mujer que siempre comprende, que siempre ayuda, que siempre cede. Y ese día, sentada en mi coche mientras los veía reír, supe que si ellos no tenían miedo de jugar sucio, yo tampoco. Así que lo hice. Comencé con algo pequeño. Publiqué en redes sociales una foto antigua de Darío, con una leyenda ambigua. Hay personas que te usan como trampolín y luego te sueltan para no mancharse con tu caída. Pero yo aprendí a volar sola. No mencioné nombres. No fue necesario. Sus amigos, los pocos que aún lo toleraban, empezaron a escribirme, algunos curiosos, otros sinceramente indignados por lo que había pasado. Uno de ellos, su excompañero de trabajo, me confesó que Darío lo había estafado meses antes con una inversión ficticia. Nada grande, pero lo suficiente para cortar la relación. Luego, contacté a una conocida del pasado. Clara, abogada, especializada en fraudes civiles y delitos patrimoniales. Le conté todo. Absolutamente todo. Incluido el retiro sin autorización de mis fondos, la cuenta compartida que solo yo alimentaba, los mensajes con su letra en la nota, y los movimientos bancarios que lo vinculaban directamente con esa transacción. Me dijo, esto no solo es moralmente bajo. Es penalmente cuestionable. ¿Podemos hacer algo? Y lo hicimos. Presentamos una denuncia. No lo hice por el dinero. Lo hice por dignidad. Porque quería que al menos una vez en su vida, Darío enfrentara las consecuencias de sus actos. Porque él estaba acostumbrado a irse antes de que le cayera encima el desastre que provocaba. Pero esta vez, no se iba a ir tan fácilmente. Mientras eso avanzaba, decidí seguir hurgando. Lo que encontré fue un festín. Resulta que Sofía tenía un historial más sucio de lo que parecía. Usaba su cargo en recursos humanos para manipular contrataciones y pagos. Tenía una especie de red de favores personales encubiertos bajo la fachada de profesionalismo. Y, lo más jugoso, estaba implicada en una denuncia interna por acoso laboral a una joven practicante que, según los informes, terminó renunciando en silencio. Conseguí todo eso gracias a un contacto que trabajaba en la misma empresa, alguien que había sido mi alumno en un taller de liderazgo emocional meses atrás. La información es poder. Y yo ya no era la mujer rota que Darío dejó atrás. Creé un perfil anónimo. Recopilé pruebas. Imágenes, fechas, transacciones, capturas. Todo. Y lo envié a la junta directiva de la empresa de Sofía. Sin nombres. Solo los documentos. El resto, lo harían ellos. Y lo hicieron. Una semana después, Sofía fue suspendida mientras se iniciaba una investigación interna. Y en paralelo, Darío recibió la notificación formal de la denuncia por fraude. Él no lo vio venir. Nadie lo hace cuando cree que la persona que pisó nunca va a levantar la cabeza. Intentó buscarme. Primero por redes. Después por teléfono. Hasta que apareció en mi edificio un sábado por la noche, con cara de perro apaleado. Yo lo miré desde la ventana sin bajar. Lo vi gritar mi nombre. Vi cómo se arrodillaba. Vi cómo pasaba de la arrogancia a la desesperación en minutos. Y por primera vez, sentí paz. No alegría. No venganza plena. Paz. Después de un rato, se fue. Y no regresó. Una parte de mí creyó que ese sería el final. Que con eso bastaría. Pero no. El universo, o el destino, o tal vez el karma, tenía otros planes. Porque no pasaron ni 3 días cuando recibí un mensaje inesperado. No era de Darío. Ni de Sofía. Era de la madre de él. No lo esperaba. Hola Mariana. Sé que no quieres saber de nosotros, pero necesito hablar contigo. Es urgente. Pensé en ignorarla. Pero mi intuición me dijo que lo leyera. Y menos de una hora después, estaba sentada en una cafetería frente a la mujer que siempre me vio como una carga para su hijo. La misma que, en alguna Navidad, me dijo que una mujer tan intensa como tú nunca le daría paz a Darío. Pero ese día no vino a insultarme. Vino a pedirme ayuda. Su hijo estaba en problemas mayores. Y no por mi denuncia. Sino porque había usado mis ahorros, para pagar una deuda con gente peligrosa.
No sé qué fue más impactante, si verla llorar por primera vez o escucharla pedirme que salvara a su hijo. La madre de Darío se sentó frente a mí, con las manos temblorosas y la mirada de alguien que sabía que había perdido más que el control de una situación. Por un momento, fue casi patética. Esa mujer orgullosa, altiva, que siempre me trató como si no estuviera a la altura de su niño hermoso, ahora me suplicaba entre susurros: si no lo ayudas, Mariana, lo van a matar. Intenté no reaccionar. Me aferré al borde de mi taza como si pudiera sostenerme de ella y no de los recuerdos. No dije nada. Solo dejé que hablara. Ella lo soltó todo como si llevara días sin respirar. Darío había tomado mi dinero, no para ayudar a Sofía, ni para pagar la renta de nadie, sino para saldar una deuda con un prestamista informal, de esos que no mandan correos de advertencia, sino hombres con pasamontañas. Lo que yo no sabía, lo que nadie sabía, era que Darío había empezado a apostar en línea. Partidas pequeñas al principio. Después más grandes. Perder y volver a apostar para recuperar lo perdido. Hasta que ya no pudo parar. Pidió préstamos. Mintió. Robó. Yo no fui la primera. Fui la última en esa cadena de mujeres utilizadas, familiares engañados y cuentas vaciadas. La madre de Darío me dijo que Sofía lo había echado de su casa. Que cuando lo amenazaron, él no tuvo a dónde ir. Y ahora andaba escondido, paranoico, rogándole a ella que consiguiera dinero. Que me hablara a mí, su única esperanza. Sentí una punzada en el pecho, no por él, sino por lo profundamente que había caído todo. Por lo mucho que lo protegieron mientras yo me deshacía tratando de salvar algo que ya estaba podrido. Quise reírme. Pero lo único que salió fue una pregunta. ¿Y por qué crees que yo haría algo? Ella bajó la mirada. La misma mujer que una vez me dijo que su hijo era demasiado brillante para estar con una mujer que solo sabe trabajar. Esa misma. Me dijo. Porque tú sí lo amaste. Como nadie. Y porque él, aunque no se lo merece, necesita a alguien que no le tenga miedo. Ahí fue cuando lo supe. Lo había perdido todo. No solo el dinero. Ni la relación. Ni la confianza. Había perdido la inocencia. La parte de mí que alguna vez se creyó a salvo del desastre. Y, extrañamente, eso me dio fuerza. Me levanté. Dejé el café sin terminar. Yo también necesité a alguien que no me tuviera miedo. Y nadie apareció. Salí sin mirar atrás. No podía dejar que todo terminara ahí. No por él. Por mí. Por lo que había sobrevivido. Por lo que todavía merecía. Decidí hacer algo más radical. Volví a hablar con Clara, mi abogada. Le dije que quería ir hasta el final. Que no me importaba si Darío era perseguido por otros. Yo quería que legalmente enfrentara cargos. Que quedara constancia de lo que hizo. Clara movió los hilos necesarios, y semanas después, él ya estaba en la mira de la fiscalía local. Ya no era solo una denuncia de fraude, ahora se sumaba la omisión delictiva por uso de identidad financiera. Había usado mis datos para autorizar transferencias que no estaban aprobadas. Ya no era una demanda civil. Era penal. Lo buscaron. No lo encontraron. Pero el destino, una vez más, jugó de mi lado. Una mañana, Clara me llamó con la voz entrecortada por la emoción. Lo habían encontrado. En un motel barato, a las afueras de la ciudad, bajo un nombre falso. No opuso resistencia. Estaba sucio, delgado, con el rostro cansado y la mirada vacía. Lo arrestaron por la denuncia. No por las amenazas de los prestamistas. Por mí. Cuando supe que estaba en prisión preventiva, lloré. Pero no por él. Lloré por mí. Por lo que había permitido. Por todo lo que tragué en silencio, por cada noche que me llamé exagerada, por cada vez que creí que no merecía algo mejor. Y entonces, en medio de ese cierre, apareció otra pieza del rompecabezas. Un mensaje inesperado. De alguien que nunca pensé que tendría razones para escribirme. Sofía. Necesito hablar contigo. Sé cosas que no sabes. Y ya no quiero seguir callando. No le respondí enseguida. Dudé. Pensé que era una trampa, una provocación, otra manera de sacudirse la responsabilidad. Pero insistió. Me citó en un parque público, a plena luz del día, y fue clara desde el primer minuto. Lo que le hiciste fue justo. Y merecido. Pero quiero que sepas que todo lo que él te dijo sobre mí, también fue mentira. Me quedé en silencio. Ella parecía sincera. Por primera vez no llevaba maquillaje. Su rostro mostraba grietas. Las de verdad. Yo no sabía que te había robado. Ni que había tomado tu dinero. Yo no le pedí nada. Él me dijo que tú sabías. Que estaban en crisis, pero que lo entendías. Que eras una mujer fría con dinero.
Así me lo dijo. Y me lo creí. Porque quería creerle. Respiró hondo. Después lo descubrí todo. Las otras mujeres. Las mentiras. Las apuestas. La deuda. También me usó a mí. Solo que yo reaccioné tarde. Por eso quiero darte esto. Abrió su bolso y me entregó una carpeta. Dentro había correos, capturas de mensajes, pruebas de que Darío había estafado a al menos 3 mujeres más en los últimos 5 años. Incluso su exnovia antes de mí le había acusado, pero retiró la denuncia por miedo y presión familiar. No quiero limpiar mi nombre. Ya entendí quién soy y lo que permití. Solo quiero ayudarte a cerrar esto. Como mujeres. Por primera vez desde que todo comenzó, no sentí rabia al ver a alguien del pasado de Darío. Sentí compasión. Y también, alivio. Acepté la carpeta. La miré a los ojos. Gracias. Por decirlo. Por no quedarte callada. Ella sonrió débilmente. Tú fuiste la única que lo enfrentó. Yo solo estoy siguiendo tus pasos. Nos despedimos sin promesas. Solo con esa sensación rara de que, en medio del caos, algo había sanado. Y aún no lo sabía, pero eso que me entregó cambiaría mi vida. Cuando abrí esa carpeta en casa, lo hice con manos firmes. Ya no era la misma mujer que temblaba cada vez que oía su nombre. Ya no le tenía miedo a los recuerdos ni a la vergüenza. Era yo, Mariana, con las cicatrices abiertas, pero también con la piel más dura. Lo que encontré entre esos papeles era peor de lo que imaginé. Darío no solo había estafado mujeres. Había mentido a empleadores ficticios, falsificado recibos de nómina para rentar autos, utilizado identificaciones alteradas para abrir cuentas a nombre de otros. Lo suyo era un patrón de manipulación y abuso disfrazado de encantador desastre emocional. Era el tipo de persona que se presentaba como víctima ante todos, mientras destruía sin pestañear. Con esa información, Clara armó una carpeta más robusta. La presentó como evidencia complementaria al proceso penal ya en curso. Era cuestión de tiempo. Tiempo y verdad. Y yo tenía ambos de mi lado. Darío, por su parte, intentó defenderse. Alegó que estaba enfermo, que tenía un problema de adicción, que necesitaba rehabilitación y no castigo. Pero ya no bastaban las excusas. Las otras mujeres comenzaron a salir del silencio, una por una. Algunas con sus abogados. Otras con sus lágrimas. Todas con su dignidad. Y aunque los casos eran separados, la acumulación de testimonios empezó a pintar un retrato claro de quién era él en realidad. Sofía declaró también. Lo hizo sin buscar protagonismo ni redención pública. Solo dijo la verdad. Dura. Fría. Real. Y en esa sala de justicia, por primera vez, Darío no tuvo control de la narrativa. Ya no era el tipo simpático. Ya no era el que convencía. Era un hombre acusado, temido y expuesto. La sentencia no fue inmediata, pero cuando llegó, fue clara. Culpable. Fraude. Uso indebido de identidad. Estafa reiterada. Falsificación de documentos. Se le dictaron 3 años de prisión con posibilidad de apelación, pero la fiscalía ya había pedido medidas preventivas más severas por reincidencia. No voy a mentirte, no salté de felicidad. No grité de emoción ni lancé fuegos artificiales. Solo me quedé sentada en el banco, respirando hondo, como quien ha cruzado un océano a nado y llega a tierra firme. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía dormir tranquila. Y entonces, pasó algo que no esperaba. Una de las mujeres afectadas, Carla, me buscó. Nos reunimos en un café. Era joven, apenas 26. Me contó que había perdido su empleo por la depresión que le causó todo lo que vivió con él. Que no sabía cómo empezar de nuevo. Me miró con esa mezcla de admiración y tristeza que solo surge cuando alguien te ve como lo que también podría ser. ¿Cómo hiciste para salir adelante? Pensé en todo. En cada lágrima. Cada insulto disfrazado de chiste. Cada vez que me vi al espejo preguntándome si era culpa mía. No lo hice sola. Me arrastré primero. Me odié. Me reconstruí. Pero sobre todo, me harté de ser la buena para los demás y la mala para mí. Y fue ahí donde lo decidí. No quería que esta historia se tratara solo de mí. Ni de él. Quería que sirviera para algo más. Así que comencé a hablar. En redes. En talleres. En entrevistas con psicólogos que conocía. No con nombres. No con chismes. Con hechos. Con testimonios. Con fuerza. Abrí un pequeño canal llamado Desperté a Tiempo, donde compartí mi historia, y pronto otras mujeres empezaron a mandar las suyas. Se volvió algo más grande de lo que imaginé. Un espacio de apoyo, de visibilización, de alerta para otras que aún estaban atrapadas en relaciones tóxicas disfrazadas de amor imperfecto.
Mi trabajo también cambió. Empecé a colaborar con fundaciones que brindaban asistencia legal y psicológica a víctimas de manipulación emocional y fraude relacional. No era una cruzada por venganza. Era justicia. Era sentido. Era propósito. Meses después, me encontré con la madre de Darío por casualidad, en una plaza comercial. Me miró, dudó, se acercó. ¿Puedo hablarte? Asentí. Quiero pedirte perdón, me dijo, con los ojos húmedos. Nunca creí que todo eso fuera posible. Lo defendí tanto, que me volví ciega. No lo hice para hacerte daño, pero entiendo que lo hice igual. No supe qué decir. Había tanta historia entre nosotras. Tantas palabras no dichas. Solo le respondí con honestidad. Gracias. No por el perdón, sino por reconocerlo. Ella asintió. Me contó que ahora veía a un terapeuta, que estaba tratando de reconstruir su propia vida después de haber vivido a través de su hijo durante años. Me deseó suerte. Me la deseó de verdad. Y se fue. Nunca más volví a ver a Darío. Supe que lo trasladaron a otra ciudad, que apeló la sentencia pero no tuvo éxito. Que, según dicen, ya no sonríe como antes. Yo tampoco sonrío como antes. Ahora sonrío con más razones. Hoy vivo en un pequeño departamento que compré con mi dinero, sin ayuda de nadie. Mis ahorros están de nuevo donde deben estar, conmigo. Con cada peso ganado sin pedirle permiso a nadie. Empecé a escribir un libro, a acompañar a mujeres que no saben cómo salir de relaciones violentas sin golpes. Relaciones que te matan de a poco, entre palabras dulces y manipulaciones disfrazadas de amor. A veces me preguntan si lo superé del todo. No. Porque el dolor no se supera. Se transforma. Se convierte en un escudo. En una historia. En una advertencia para las que vienen detrás. Hoy puedo decir, con la voz firme, que no solo sobreviví a Darío. Lo vencí. Y no con gritos. Ni con venganza sin sentido. Lo vencí construyendo una vida que ya no tiene espacio para hombres como él. Y cada noche, al apagar la luz, me digo lo mismo. Ya entendí. Ya no me vuelve a pasar.